Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias, gracias hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Estamos gozosos y felices en este día? ¿Por qué? Cristo vive. Bueno, no solamente este día, sino todos los domingos, porque todos los domingos estamos aquí por la misma razón. Nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo. Esa es la celebración que la iglesia hace todos los domingos y por eso es que nos reunimos, porque celebramos juntos ese grandioso día cuando Cristo resucitó. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean todos y les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y antes de comenzar, no lo vamos a leer porque hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho tal vez anteriormente, pero vamos a ver todo el capítulo 15, ¿ok? Vamos a ver si alcanzamos a cubrirlo. No vamos a ir en tanto detalle, pero me gustaría que vieran, porque este capítulo 15 es uno de los más importantes de la Biblia referente a la resurrección, ¿sí? Y es bueno que tengamos un resumen completo de este capítulo para que podamos comprender realmente lo que es la resurrección y su importancia. Así que tengan sus Biblias preparadas porque vamos a ir rápidamente por todo el capítulo 15. Pero antes de comenzar voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, amén, hermano Luis. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, aleluya, por todas las bendiciones que hemos recibido, pero lo más importante que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora te suplico, Señor, por tu Hijo que va a traer la enseñanza, la palabra del Señor. Te suplico que lo unjas, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra llegue a corazones sensibles, Señor, y puedan reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Y a usted le damos honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Bueno, pues pueden ocupar su lugar, tengan sus Biblias listas ahí porque pues no nos vamos a ir hasta que terminemos, ¿ok? Por lo general, bueno, para decirles, este capítulo es el más largo del libro de los Romanos. Y para estudiar un capítulo completo, pues ya ven que nos llevamos meses, así que no nos vamos a ir de aquí hasta que terminamos. Amén. Así que, como les decía, este capítulo 15 perdón, estoy diciendo Romanos, ¿verdad? Pero es Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Y hasta ahorita estamos ahorita en el capítulo 14 en la escuela dominical, pero ya casi llegábamos al capítulo 15, pero nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ver este capítulo 15 de Primera de Corintios, ya que hoy día pues el mundo celebra la resurrección de Cristo, aunque pues nosotros celebramos su resurrección todos los domingos, y no solamente todos los domingos, sino todos los días, porque estamos aquí porque hemos sido resucitados por Cristo. Amén. Solamente esperamos su venida, solamente esperamos la transformación de nuestro cuerpo, pero en sí estamos listos, estamos ¿qué? Preparados para su venida. Amén. Así que, como les dije, este es el capítulo más importante de la Biblia en lo que respecta al tema de la resurrección. Por consiguiente, pues vale la pena que captemos esa perspectiva global de todo el capítulo.
Más adelante en la escuela dominical vamos a irnos parte por parte, pero ¿están listos? Bueno, vamos a ir rápidamente, así que estemos atentos ahí con su Biblia. Hace muchos años, un hombre llamado Job planteó la siguiente interrogante: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Amén. Y no creo que solamente haya sido Job, sino que por todos los tiempos, esa es la pregunta que el hombre se ha hecho siempre. ¿Habrá vida después de la muerte? Inclusive los que no creen, más de alguna vez se han hecho esa pregunta. Amén. Así que aquí en este capítulo de Corintios y en la ciudad de Corinto, habían surgido algunas personas que negaban la resurrección. Podemos ver ahí el versículo 12. Y verán ahí el problema que motivó la redacción precisamente de este capítulo. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que resulta evidente que en la ciudad de Corinto había algunas personas que negaban la resurrección y tal vez incluso se encontraban dentro de la propia congregación de la iglesia corintia. En su mayor parte hemos visto los errores hasta el capítulo 14 que estamos viendo, pero esos errores eran errores de conducta, ¿sí? Pero en este capítulo llegamos al único error doctrinal y esto es de una gran magnitud, ¿sí? Y es la cuestión de la resurrección. Algunos de ellos negaban la resurrección y esto trae grandes consecuencias y ramificaciones tan extraordinarias que Pablo debe abordar dicho error con suma severidad. ¿Por qué? Porque negar la resurrección de Cristo equivale a destruir los cimientos mismos de la fe cristiana. La fe cristiana no se basa principalmente o no se basa en las enseñanzas de Jesús. No se basa en la vida misma de Jesús. No se basa en la compasión de Jesús. No se basa en los milagros de Jesús. Ni siquiera se basa en la muerte de Jesús. La fe cristiana se basa en todas esas cosas, las cuales culminan con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y si se desecha la resurrección, se habrán destruido todas esas cosas. Pablo comprende esto y por ello el capítulo más extenso de este libro está dedicado precisamente a refutar ese error. El error de que algunos no creían en la resurrección. Así que él asume este tema con mucho cuidado. Y nos presenta aquí precisamente esta exposición de la resurrección en este capítulo. Como sabemos, todo sistema ha tenido que lidiar siempre con la realidad de la resurrección. Todo hombre, toda sociedad, toda religión, todo sistema ha tenido que enfrentarse siempre a esta realidad. Por ejemplo, si examinásemos todas las religiones del mundo, se hallará en ellas la idea de la inmortalidad. Los himnos de la antigua Babilonia, los de la antigua Siria y las epopeyas religiosas abordan la cuestión de la inmortalidad y de la vida futura. Una de las obras literarias más antiguas del mundo, que es el libro de los muertos egipcios de Egipto, gran parte de ese texto gira en torno al concepto de la inmortalidad. Y si revisamos todas las culturas, todas las sociedades, todas las tribus y todos han tenido que enfrentar esta realidad.
la realidad de la resurrección. Cualquier sistema, ¿sí? Por eso es que en Egipto, ¿verdad? Los egipcios momificaban a las personas importantes, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Podemos ver algunas de esas momias que todavía se han conservado muy bien, porque tenían un sistema tremendo para momificar las personas. Así que en todas partes del mundo, el ser humano se ha preguntado y ha tenido ese deseo. O sea, piensa que todo ser humano piensa que lo que tenemos hoy, lo que estamos viviendo hoy, no puede terminar con ahí, que debe de haber algo más, ¿sí? Que no fuimos creados solamente por el hoy, por este día, por esta ocasión, sino que debe de haber algo más allá, ¿sí? Aunque las personas no crean en la resurrección, sienten esa inclinación, sienten ese sentido de que debe de haber más de lo que hay aquí en esta vida, ¿sí? Y la palabra de Dios pues ratifica esto. La Biblia aborda el tema de la vida después de la muerte, no solamente una vez, sino varias veces, porque la Biblia afirma una vida más allá de la tumba, como nos dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y el capítulo 5 del Evangelio de Juan nos dice que algunos resucitarán para condenación, mientras que otros resucitarán para vida eterna. ¿Por qué? Porque existe la vida eterna y también existe la muerte eterna. Existe el infierno eterno y existe el cielo eterno. La vida después de la muerte es una realidad. La Biblia es concluyente al respecto. Cuando nos adentramos en este capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, se nos detalla donde Pablo nos detalla el profundo significado de la resurrección de Cristo y lo que ésta representa para aquellos que han depositado o hemos depositado nuestra fe en Él. Y puesto que Él vive, nos dice la Escritura, vosotros también ¿qué? Viviréis. Ese es el tema de Pablo. Y aquí él se enfrenta a quienes negaban la resurrección y demostrará y va a demostrar por qué existen pruebas y por qué es necesario que creamos que Jesús murió y resucitó y que nosotros también viviremos en la vida de la resurrección. Y por cierto, este es el tema central de la mayor parte de la predicación apostólica, la resurrección, ¿sí? El tema del Evangelio, la resurrección. La resurrección se menciona 104 veces en el Nuevo Testamento, constituye el punto más profundo y destacado de toda la predicación apostólica en el libro de los Hechos, desde el comienzo, en el capítulo 1 de Hechos, cuando Judas había hecho lo que hizo y se había quitado la vida y pues el grupo de los discípulos quedó descompleto. Y cuando tenían que tomar una decisión para escoger al que iba a sustituir a Judas, fíjense lo que dice en Hechos 1:21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Fíjense, aquí dice, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? Sí, para poder ser apóstol o para poder ser elegido el siguiente apóstol, ese tenía que creer ¿en qué? En la resurrección. Y no solamente creer, sino ser ¿qué? Testigo de la resurrección.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ese sería el elemento clave y es el elemento clave de la proclamación del ministerio apostólico. Y por tanto, esa debería ser una característica de cualquiera que fuera a desempeñar el papel de apóstol. El primer sermón, estamos viendo el libro de los Hechos y vemos en el primer sermón que Pedro predicó, en ese gran sermón donde se salvaron más de 3,000 almas, fue precisamente un sermón construido en torno ¿a qué? A la resurrección. Fíjense lo que dice, a este Jesús, ¿qué? Lo levantó, ¿qué? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dijo Pedro en aquel día de Pentecostés. Y más adelante en el libro de Hechos, los apóstoles fueron llenos, nos dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 4, 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Así que la doctrina central de Pablo, también allá en el Areópago, en Hechos 17, fue que la resurrección. En Hechos 26, cuando los judíos capturaron a Pablo e intentaron quitarle la vida, él recibió ayuda de Dios y acto seguido, ¿qué hizo? Predicó de la resurrección. Así, la resurrección es fundamental, porque sin resurrección, la muerte de Jesucristo se convierte solamente en una muerte heroica de un mártir extraviado, o en la muerte patética de un demente trastornado, o en la ejecución de un impostor. ¿Sí? Y ninguna de esas cosas serviría de nada para ayudarnos. Nada de eso serviría. Pero con la resurrección de Jesucristo, su muerte se convierte en una muerte expiatoria, significativa, la cual paga el precio por el pecado y libera a aquellos que tienen fe para la vida eterna. Así que nosotros como creyentes nos congregamos en torno, como mencionaba, cada domingo nos congregamos en torno ¿a qué? A la resurrección. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el núcleo de nuestra fe. Además, no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección. Nos dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjense, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la salvación se fundamenta precisamente en esta creencia de la resurrección. Por lo tanto, cuando escuchen por ahí a alguien que no sabe si cree o no en la resurrección, debemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que esa persona no es salvo, ¿sí? Independientemente de lo que la persona diga, porque si la persona no cree firmemente en la resurrección de Jesucristo, no puede ser salvo. Amén. No puede ser cristiano. Amén. Y en este capítulo 15, vamos a verlo en 8 secciones. Como les dije, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo. Y primeramente, Pablo inicia este contraataque contra la herejía que se había infiltrado en la situación de la iglesia en Corinto, primeramente presentando la evidencia de la resurrección y básicamente selecciona tres áreas para mostrar esa evidencia. El primer punto es la iglesia como evidencia de la resurrección. El segundo
es el Antiguo Testamento y el tercero son los testigos presenciales. Primeramente la iglesia nos dice en los versículos 1 y 2, dice, pongamos atención aquí, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo esto, vean, si son verdaderos creyentes, si son verdaderamente de los que se aferran a la fe, entonces aquello que se os ha predicado, lo habéis recibido. Habéis sido salvos por ello y sobre ello permanecéis, ¿qué? Firmes. Esta es la indicación fundamental de que vosotros sois, ¿qué? La iglesia. ¿Sí? Todos estamos aquí porque hemos creído en esa verdad. ¿Sí o no? Si no, no estaríamos aquí. ¿O estaríamos aquí por otra razón? Si lo analizamos profundamente, estamos aquí porque queremos que esa vida eterna. Confiamos en esa vida eterna, creemos en que Cristo resucitó y así como Él resucitó, un día vamos ¿a qué? A resucitar. Así que nosotros los que hemos escuchado el mensaje de la resurrección, los que hemos permanecido firmes sobre este mensaje y habéis sido salvos por este mensaje, somos la prueba número 1 de que ese mensaje es ¿qué? Verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que cada grupo de creyentes a lo largo y ancho de la faz de la tierra se reúne en el nombre de Jesucristo es evidencia de que Él está ¿qué? Vivo. No estaríamos aquí si Cristo no hubiese resucitado. Si creyéramos que Cristo todavía está muerto, no estaríamos aquí, ¿o sí? Pero el hecho de que estamos aquí es porque creemos que Cristo está vivo. Así que esa es la primera evidencia que Pablo nos muestra. La iglesia es la primera evidencia de que Cristo resucitó. Amén. En segundo lugar, dice que la segunda evidencia de la resurrección es la escritura del Antiguo Testamento. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y las Escrituras a las que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es al Antiguo Testamento, ¿sí? Él afirma que la segunda razón para creer en la resurrección es que esta ha sido profetizada en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el versículo 3 indica que Jesús moriría por nuestros pecados, que el Mesías moriría en nuestro lugar. ¿Dónde? El Salmo 22, por ejemplo, describe con detalle la crucifixión. El capítulo 53 de Isaías, por su parte, también describe la crucifixión y cada cordero sacrificial del Antiguo Testamento constituía una imagen de la muerte ¿de quién? De Cristo. Asimismo, la serpiente que fue levantada en el desierto es una imagen de Cristo siendo ¿qué? Levantado, y de que el dirigir nuestra mirada hacia Él podía ¿qué? Sanar, quitar el pecado. Así que existe una escritura repleta de profecías sobre la muerte de Jesucristo y esa escritura es el Antiguo Testamento. Y luego el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Salmo 16:10 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. La profecía consistía en que el santo de Dios nunca sufriría descomposición en la tumba y así fue. Eso es profecía. E incluso el tercer día está profetizado de manera figurada o tipológica y Jesús hizo referencia a ello cuando dijo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez,
Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por lo tanto, las profecías del Antiguo Testamento constituyen una prueba de la resurrección. Lo mismo ocurre con la iglesia, ¿verdad? Y asimismo con el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, menciona los testigos oculares, versículos 5 al 8, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él dice, hay muchas personas que pueden dar testimonio de la resurrección. Está Pedro y hubo 500 hermanos reunidos en una sola ocasión. Es imposible que todos ellos hubieran tenido una alucinación colectiva. Luego estuvieron los apóstoles en un par de ocasiones y después estuvo Jacobo, dice, y luego también dice, estuve yo. Y se incluye a sí mismo en la lista. ¿Por qué? Porque el caso de él es un caso muy particular, ¿sí? Dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. En otras palabras, el argumento se plantea de la siguiente manera: todas estas personas vieron a Jesucristo después de que Él resucitara de entre los muertos, y alguien podría decir, pues sí, lo amaban, lo tenían constantemente en sus pensamientos y deseaban verlo con tanta desesperación que terminaron fabricándose una alucinación. Y creyeron verlo simplemente porque su anhelo de verlo era, ¿qué? Inmenso. Pero Pablo dice, bueno, ¿y qué de mí? ¿Qué hay de mí? Dice, yo iba caminando a Damasco para matar a los creyentes cuando lo vi. Eso es un poco diferente, ¿no? Dice, yo fui quien lo vi, como aún nacido fuera de tiempo, y no es que yo quisiera verlo, andaba buscándolo, ¿sí? Pablo no andaba buscándolo, ni estaba buscando alucinaciones porque tenía el deseo y el anhelo de verlo, ¿sí? De hecho, dice en mi caso, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el versículo 11 dice, porque o sea yo, dice, no importa quién sea, ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿sí? ¿Y qué predicaban? La resurrección de Jesucristo. ¿Sí vemos el punto? El punto es de que ellos eran afines a la causa. Dice Pablo, yo no lo era. Y sin embargo, todos coincidimos en la misma resurrección. ¿Somos qué? Testigos oculares. Así que aquí vemos la evidencia de la resurrección, proviene de la iglesia primeramente, las evidencias que el Pablo nos muestra. Una evidencia es la iglesia, el hecho de que estamos aquí, da evidencia de que Cristo está vivo. También el Antiguo Testamento, por todas sus profecías, y los testigos oculares. Punto número 2. Y este punto comienza en el versículo 12 y aborda la importancia de la resurrección. ¿Cuán importante es que Jesús haya resucitado de entre los muertos? Y esto es lo que Pablo quiere transmitir aquí. Algunas de estas personas en la iglesia de Corintio decían, bueno, yo creo que no existe la resurrección. Y al parecer seguían ocupándose de los asuntos de la iglesia. Imagínense si un día yo les dijera, ¿saben qué, hermanos?
Solo quiero que sepan que no hay resurrección. Jesús no resucitó de entre los muertos. He revisado las Escrituras y todo ha sido un engaño. O sea, que no van a resucitar, ni piensan que van a resucitar. La muerte es el fin de todo. ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? Pues vámonos de aquí, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué voy a estar aquí perdiendo mi tiempo? Si esto es todo lo que hay, si no hay una vida después de la muerte, pues ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nos dice el versículo 12, donde aparecen algunos de los críticos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Saben lo que eso significa? ¿Han considerado las ramificaciones de esa afirmación? ¿Han sopesado sus consecuencias? Miren, si no hay resurrección de los muertos, si estos críticos tienen razón, y hoy en día hay muchos críticos de esos que no creen en la resurrección, exactamente, versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. Si no hay resurrección, el primer punto es que Cristo no resucitó. Ahora bien, si Cristo no resucitó, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, todos los predicadores somos ¿qué? Inútiles, y la fe de todo el mundo carece de sentido. Olvidémonos del asunto, no hay nada más allá, simplemente vamos a terminar en una caja y nos van a poner en la tierra y todo va a terminar ahí. Imagínense. ¿Por qué? Porque nuestra predicación es una mentira, es una fe ridícula. Dice el versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Simplemente estamos hablando un montón de disparates, pues hemos testificado acerca de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien en realidad, dice, no resucitó, si es que en efecto los muertos no resucitan. Así que Pablo, en otras palabras, confronta con firmeza a estos críticos y les dice, ellos tienen razón y todos nosotros estamos equivocados. Todo predicador es un mentiroso, Dios es un burlador, la fe es una tontería, el mensaje carece de sentido si Cristo no resucitó. Y Él no puede resucitar si tal cosa como la resurrección no existe. Y fíjense, este no es un detalle pequeño. Es un elemento fundamental. Si los muertos no resucitan, dice el versículo 16, entonces Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Y aquí viene la peor parte. La peor parte es que seguimos estando ¿en qué? En nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, esto significa que el pecado lo venció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo. Y eso fue precisamente lo que mató a Cristo. Él murió llevando sobre sí nuestro pecado. Y si Él nunca resucitó, entonces el pecado lo mató y no pudo ¿qué? Vencerlo. ¿Entendemos eso?
Y eso significa que Él no venció al pecado. Y si no venció al pecado, estamos en serios aprietos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pecado nos va a matar. Y estaremos, ¿qué? Condenados. Amén. Y luego también dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Han perecido, están condenados, están perdidos. ¿Y saben qué? Si no hay resurrección, todo lo que nos queda es el aquí y el ahora. Eso es todo. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si todo lo que Cristo puede hacer por mí es algo en el aquí y en el ahora y nada en el más allá, pues olvídense de ello. ¿Quién lo necesita? Si eso es todo lo que Él puede hacer por nosotros. Yo o cada uno de ustedes podemos conseguir lo que querramos. ¿Sí o no? Dirán, me voy a convertir en un hedonista. Y un hedonista es alguien que dedica su vida a la búsqueda del placer y la autogratificación como bien supremo, priorizando la satisfacción inmediata, ya sea física o mental, y evitando activamente el dolor o el malestar. O también podemos decir, me convertiré en un existencialista práctico, ¿sí? Y un existencialista es una persona libre y totalmente responsable de sus actos, y esto pues incita al ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual apartada de cualquier sistema de creencias externas, ¿sí? O sea, lo que está diciendo aquí es que no se puede simplemente descartar la resurrección como si fuera una mera discusión filosófica. Si se descarta la resurrección, se ha arrancado el corazón mismo al cristianismo, se le ha matado. Porque es la resurrección la que da sentido e importancia a todo. Por lo tanto, la evidencia de la resurrección y su importancia. Y el tercer punto que nos muestra el apóstol Pablo viene en los versículos 20 al 28, que es la secuencia de la resurrección. Y aquí el apóstol nos da un giro y nos presenta precisamente la secuencia. La primera palabra del versículo 20, ¿cuál es? Mas ahora, ¿sí? Después de que está hablando con aquellos que no creían en la resurrección, dice, mas ahora, ¿qué? Cristo ha resucitado de los muertos, ¿sí? O sea, más ahora podemos decir, pero, espérense, ¿ustedes creen algunos de ustedes creen que no existe la resurrección? Pero, o más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque eso es un hecho. La evidencia lo respalda, tal como se expuso en los primeros 11 versículos, y aquí viene la secuencia de cómo funciona. Dice, Él se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Y no sé si alguna vez han pensado en el concepto magnífico de las primicias. Bueno, pues ese concepto es de que, imagínense en la vida campesina, donde se siembra para comer, y donde Dios les pedía, o sea, después de trabajar, imagínense cuánto tiempo se lleva a regar la semilla en un campo. Y luego cuando se riega toda la semilla, no toda sale al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no se planta todo el mismo día, se va por días.
Y luego Dios nos pide que los primeros frutos, o sea, las primeras frutos que salgan de lo que hemos plantado, se lo llevemos, se lo demos. Podríamos decir, no, yo creo que mejor me espero a que toda la cosecha se dé y si sobra, pues se lo damos a Dios, que es lo que algunos piensan. Pero no, Dios quiere lo primero. Y en aquel tiempo podían decir, no, lo primero, ya sé que al menos ya tengo esto. ¿Por qué se lo voy a dar a él si esto es lo que ya tengo, lo que ha salido? Por ahí dicen, más vale un pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Puede haber muchos volando, pero ya agarré el mío y con ese tengo para comer, podemos decir. Así que ya salió algo y eso me lo dejo porque ya sé que ya lo tengo. Pero dárselo a Dios. Pero ahí es donde consiste la fe. ¿Sí? La fe. Porque si se lo damos a Dios, ¿qué promete Él? Que todo lo que sembramos va a dar fruto. Amén. Pero tenemos que andar por fe, confiar en que Él va a cumplir su promesa. Amén. La ley establecía en Levíticos 10:11, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que después de la cosecha de la cebada, debían traer las primicias, la gavilla de grano. Una gavilla es un manojo. Las gavillas de cebada se entregaban entonces a los sacerdotes, debían ser segadas de un campo común. No se trataba de un pequeño huerto, especialmente que hubieran plantado para Dios. Debía provenir directamente del campo común. Debían confiar en Dios por fe respecto a lo que había plantado para su propio sustento. O sea que no era alguna cosa que no iban a utilizar, era de donde dependía su sostenimiento. Y si se daba la cosecha, y si no se daba la cosecha, pues era una lástima, ¿no? Así que eso debería venir del campo, y una vez segada se llevaba al templo en forma de gavilla atada. Ahí se entregaba a los sacerdotes, quienes la trillaban con sumo cuidado para no mayugarla. Luego la colocaban en una bandeja perforada sobre el fuego, y este fuego chamuscaba los granos. Cada grano era tocado por el fuego, y luego se arrojaba al viento, y con el viento la paja se dispersaba, el grano caía, y el grano era molido, y lo convertían en harina, lo molían, y esa harina era entregada a los sacerdotes la consagraban, luego hacían pan con ello y se la comían. Ese era el proceso. Y esto constituía una señal del alimento, del pan. Fíjense, tiene su significado, que habría de llegar durante la festividad que se celebraría una vez recogida la cosecha completa. Sí, había la fiesta de los primeros frutos y luego se celebraba la fiesta cuando se levantaba todo, ¿verdad? Pero las primicias se destinaban a Dios. Pues dice Pablo, aquí dice, Cristo es precisamente así. Cristo es el primero en salir de la tumba, o sea, las primicias. Él fue aquel cuya vida tuvo que ser segada, al igual que el grano, ¿sí? El grano tiene que morir para que dé fruto. De la misma manera, Cristo, al igual que el grano, fue ofrecido a Dios y consumido en el fuego de la muerte.
y de este modo quedó preparado para convertirse en el pan de vida. Y en este sentido, tal como lo expone Pablo aquí, Él no es otra cosa que la garantía absoluta de que todos vamos a ¿qué? Todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, ¿vamos a qué? A resucitar. O sea, somos la cosecha de la cual Cristo constituye las primicias. ¿Sí? Es una idea grandiosa. Y luego nos dice en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, Adán es quien introdujo ¿qué? La muerte. Él fue las primicias de la muerte. ¿Quién fue el primero en quien entró? Él fue el primero en quien entró el principio de morir, Adán. Porque Dios dijo, el día que de él comieres, refiriendo al fruto, dijo Dios, ciertamente ¿qué? Morirás. Así que las semillas de la muerte fueron plantadas primero en Adán y Eva. Las semillas de la vida de resurrección, fueron plantadas primero en Jesucristo. Y ese es el mensaje aquí. Y el orden se presenta en el versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Cuándo seremos resucitados nosotros? En su venida. ¿Y quieren saber qué sucederá? Bueno, pues Cristo ya resucitó de entre los muertos. En su venida vamos a resucitar. Y luego viene el final, la consumación, lo definitivo. Cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder, dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí Pablo entra en el tema del fin, del tiempo. Dice que vendrá un día en que llegará la cosecha. Todos seremos resucitados y entonces vendrá el fin y seremos reunidos, la gran cosecha donde se va a celebrar cuando se recogía toda la cosecha. Pero primero los frutos. ¿Y quién fue los primeros frutos? Cristo. Amén. Y después la celebración, ¿sí? Cuando la cosecha, toda la cosecha ha sido ¿qué? Recogida y estemos juntamente con Él. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque Él, es decir, Dios el Padre, ha puesto todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Cristo. Cuando dice que todas las cosas han sido puestas bajo Él, es evidente que se exentúa aquel que puso todas las cosas bajo Él, que es Dios, ¿verdad? Esto podría parecer un poco confuso, ¿verdad? Pero lo que significa es sencillo, es esto, en aquel día en que se recoja la cosecha, todo será entregado ¿a quién? A Cristo. Y luego, versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, Él no se someterá a Cristo, el Padre, pero todos los demás sí lo harán. Y luego el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y cuando veamos este capítulo en la escuela dominical, pues vamos a entrar en un poco más detalle. Así que vino Adán y se sembraron las semillas de la muerte.
Todo individuo que nace en este mundo nace con un reloj interno que avanza en una cuesta regresiva hasta llegar a cero, momento en el que la persona muere. Todos llevamos las semillas de la muerte. Viene Cristo, resucita de entre los muertos e inaugura el nuevo potencial de resurrección. Y aquellos que están en Cristo serán ¿qué? Resucitados. ¿Cuándo? A su venida. Cuando se recoja ¿qué? La cosecha. Y el reino será suyo. Él tomará el reino y someterá toda su autoridad, todo cuanto existe en el universo, con la única excepción del Padre. Y cuando Él haya sometido todas las cosas, las tomará, incluyéndose a sí mismo, y las entregará al Padre que las creó, y así el ciclo quedará ¿qué? Completo. Esa es la secuencia de la resurrección. Todo regresará al Padre y Dios será todo en todos. Punto número 4. Hemos visto la evidencia, la importancia, la secuencia. Ahora vamos a ver el valor de la resurrección. Me hace que no vamos a alcanzar. Y esto pues se fundamenta en lo que vimos ya en la importancia de la resurrección. En el versículo 29 dice, y no vamos a analizar este versículo muy profundo, pero dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y algunos se preguntarán, ¿qué significa bautizarse por los muertos? Bueno, pues si quieren saber, vengan a la escuela dominical. Vamos a verlo más profundamente. Pero el versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esto va a tener sentido ahorita. Versículo 31 afirma, muero, el apóstol Pablo afirma, muero a cada día. Pablo podría decir, ¿qué clase de tonto soy? Si no hay resurrección, ¿por qué estoy muriendo a diario? ¿Qué estoy haciendo con mi vida al exponerme, dice, al peligro a cada hora? ¿Por qué pongo mi cuello en la guillotina? ¿Por qué sacrifico mi vida por esta causa si no hay resurrección? Debo de ser un tonto, dice. Es el argumento aquí. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pues comamos y bebamos porque mañana ¿qué? Moriremos. Si humanamente luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? ¿Por qué debería gastarme en esto? Dice Pablo. ¿Por qué debería luchar y batallar, consumiendo mi vida en la lucha contra el mal y contra el pecado? ¿Y por qué debería luchar contra fieras en Éfeso? ¿Por qué debería ser mi vida tan difícil, tan dura, tan amenazante, tan llena de peligros, muriendo cada día, día tras día, si no hay resurrección? Y dice, ¿saben qué debería hacer? Como dice el versículo 32, si no hay resurrección, pues debería comer y beber, porque mañana ¿qué? Moriré. Diciendo, me voy a aferrar a todo el placer que pueda conseguir, le voy a dar vuelo, como dicen por ahí, le voy a dar vuelo a la hilacha. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? De todos modos voy a morir. Todo se va a acabar. Así que hay que vivir la vida. Así que, si tiene razón, si no hay resurrección, todo está perdido. También toda moralidad desaparece,
toda justicia desaparece, toda ética desaparece. ¿Por qué? Porque todo se desvanece. Y en ese caso, más nos valdría comer y beber porque mañana moriremos. O sea, hay que tomar todo lo que podamos tomar hoy. Pero lo dice el versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más bien dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hay algunas personas en la congregación de Corinto, que negaban la resurrección y llevaban vidas inmorales y malvadas. Será mejor, dice, que se separen de ellos, porque existe una resurrección y habrá un juicio justo. Esa es la esencia de lo que está diciendo. Será mejor que despierten, dice, ante el hecho de que existe un estándar de justicia. Y será mejor que no se junten con las personas que no crean en la resurrección. De lo contrario, terminarán haciendo lo mismo que ellos, pues las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Saben qué? Lo que creemos tiene grandes consecuencias. Y grandes consecuencias en nuestro comportamiento. Hay muchas personas que desean llevar una vida malvada y por ello simplemente se dicen a sí mismos que no habrá consecuencias. Se autoconvencen de que Dios no existe, de que no hay resurrección. ¿Saben qué es el ateísmo, no? Y el ateísmo no consiste en que una persona astuta llegue a una conclusión inteligente, ¿sí?, sino más bien se trata de una persona malvada, un vil pecador, que desea eliminar a Dios para que su pecado no tenga consecuencias. ¿Sí? Eso es muy distinto. Por eso dice, miren, el valor de la resurrección radica en esto. Sin resurrección no hay moralidad, sin resurrección no hay ética, sin resurrección no hay justicia, no hay absolutamente ¿qué? Nada. Si no hubiera resurrección, bien podríamos dedicarnos todos a hacer exactamente lo que nos dicte la carne y a vivir la vida desenfrenadamente. Pero ¿saben qué? Sí hay resurrección. Punto número 5. Luego aquí surge una interrogante, la cual nos conduce al quinto punto en este capítulo, y es el cuerpo de la resurrección. Él ya nos ha hablado, Pablo nos ha hablado de las pruebas de la resurrección, presentándonos evidencias sólidas, ha abordado la importancia de la resurrección, señalando que sin ella la totalidad del cristianismo carecería de sentido. Ha expuesto la secuencia de la resurrección, primero Cristo, luego nosotros, a su venida, y finalmente el reino, y ha destacado el valor de la resurrección, al ser esta lo único que proporciona un estándar moral a cualquier persona en el mundo. Y ahora el tema del cuerpo de la resurrección, pues alguien podría preguntar, tal como dice ahí el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, aparece ahí un sabelotodo que dice, ok, Pablo, si hay resurrección, ¿por qué no me dices cómo serán los resucitados? Yo he visto algunos difuntos y pasado un tiempo ya no hay nada, se desaparecen, ¿sí? Ellos sabían que polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Y pues eso sonaba como una burla, ¿verdad? Pero es precisamente lo que decían. ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Versículo 36 dice, necio,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, deberías conocer un principio que aplicas a diario cuando cultivas la tierra. Dice, lo que siembras, dice el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Puede ser de trigo o de algún otro cereal. Pero el versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que Él afirma, le dice, tú mismo deberías saber que cuando siembras una semilla en la tierra, ¿esta qué? Muere, se corrompe, se descompone, se desintegra y de ella surge algo completamente ¿qué? Diferente, distinto. Y aquí esta es una buena ilustración. ¿Qué clase de cuerpo es? Bueno, no puedes saber qué clase de cuerpo es porque es distinto al que tú tienes, ¿sí? Pero ya sabes que como agricultor siembras una semilla, ¿verdad? Y ¿alguna vez algunos de ustedes han recibido un puño de semillas? Y las pueden distinguir si vienen todas juntas ahí, revueltas. Pueden decir, oh, esta semilla es de jitomate, esta semilla es de esto, esta semilla es de aquello. ¿Verdad que no? No, no se sabe. Se sabe solamente cuando la tiras a la tierra, ¿sí? Y esa semilla muere. Pueden tirar una semilla de esas y unos cientos de años puede nacer un árbol secoya. O puedes agarrar una semilla y tirarla y a los 2 días hay una hierba, ¿sí? A menos que sea un experto en las semillas, las puede uno distinguir. Pero si no sabe uno, no sabe uno, ¿sí? No se puede identificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semilla misma muere, se descompone, pero de ella surge algo que solo Dios puede diseñar. La conexión entre la semilla y ese ser que va a resultar. Pero ¿saben qué? Ese es precisamente el oficio de Dios. A eso se dedica Dios. Y por cada semilla que cae, muere y se desvanece y brota una vida ¿qué? Nueva. Y solo Dios sabe cómo va a ser esa vida. ¿Sí o no? Así que le está diciendo, hey, no sabemos, ¿sí? No sabemos cómo va a ser. Y luego el versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne. Y eso vamos a profundizarnos más adelante. O sea que hay una clase de carne de hombre, otra carne de bestias, otra de peces, otra de aves, dice. Y versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. En otras palabras, todo es diferente, las aves, las bestias, los hombres, los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también será en la resurrección de los muertos. O sea, en otras palabras, será un cuerpo del cual no sabemos absolutamente nada. Será un cuerpo que nunca antes hemos visto. Será un cuerpo que no comprenderemos hasta que muramos, ¿sí? Dios lo hará de una manera tan singular que nos da aquí 4 características a eso, ¿verdad? Primeramente nos dice que será ¿qué? Incorruptible. Es un cuerpo incorruptible. Y ese es un excelente punto de partida. Dice el versículo 42, se siembra en corrupción, se resucita ¿qué? En incorrupción. O sea, nunca morirá, nunca se descompondrá, nunca, imagínense, nunca se va a envejecer. Será diferente, será incorruptible. Podemos decir, bueno, entonces va a ser diferente al nuestro. Pues claro.
¿Por qué? Porque no va a ser incorruptible. Ahorita todos somos corruptibles. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo o nuestros cuerpos están en ese proceso de descomposición. Amén. Y luego dice, pero algún día vamos a ser incorruptibles. Y en segundo lugar, él dice, no es solo un cuerpo incorruptible, sino un cuerpo glorificado. En otras palabras, no es terrenal, es algo que trasciende lo terrenal. Versículo 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará ¿qué? En gloria. O sea, va a ser un cuerpo glorificado, algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Y en tercer lugar, dice que es un cuerpo, o que va a ser un cuerpo ¿qué? Poderoso. Versículo 43, al final dice, se siembra en debilidad, se resucitará ¿qué? En poder. Un tipo de poder que supera nuestra capacidad de comprensión. Y en cuarto lugar, un cuerpo ¿qué? Espiritual. Versículo 44 dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Existe un cuerpo natural y existe un cuerpo ¿qué? Espiritual. Así que, he aquí este cuerpo maravilloso, único, incorruptible, glorificado, poderoso y espiritual, que solo puede hacer de la muerte del cuerpo antiguo. Igualito que una semilla que cae en la tierra y muere, produce grano conforme al designio de Dios. Así que él afirma que es el plan de Dios para el cuerpo diseñado en la resurrección. Y a continuación recorre las Escrituras para demostrárnoslo. Versículo 45, así también está escrito, dice, refiriéndose a Génesis 2:7, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Él señala que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. En otras palabras, primero fuimos adámicos, primero fuimos terrenales, primero fuimos ¿qué? Humanos, y entonces vino Cristo y Él es quien provee nos va a proveer un cuerpo ¿qué? Diferente. Amén. El primer hombre es de la tierra terrenal, dice el versículo 47, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo, versículo 48, cual el terrenal, es decir, Adán, así son también los que son terrenales. Nuestro primer cuerpo es como el de Adán, y tal como es el celestial, así son también los que son, ¿qué? Celestiales. Así que nuestro primer cuerpo como el de Adán, nuestro cuerpo segundo será como el de ¿quién? Cristo, pues le veremos tal como Él es, nos dice 1 Juan 3:2. Y el versículo 49 contiene una declaración gloriosa. Dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, ¿sí? Todos hemos sido adámicos, hechos de carne y sangre, sujetos a la corrupción. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Algún día seremos como Cristo y así tiene que ser. Amén. Tenemos que tener un cuerpo como el de Cristo. Tenemos que tenerlo porque según el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no podemos entrar al reino con cuerpos corruptibles, dice. Por lo tanto, debemos recibir cuerpos como el de Cristo, el cuerpo de la resurrección. ¿Amén? Y creo que ya no nos alcanzaba. Por más rápido que quise hacerlo, pero bueno, pero vemos algo del panorama, ¿verdad? Nos faltaron 2 puntos, pero los veremos después porque no quiero entretenerlos tanto aquí, porque tal vez algunos ya están pensando en la comida. Amén. Bueno, pues ahí nos vamos a detener. Veremos los siguientes puntos después. Espero que hayamos comprendido la importancia de la resurrección hasta este punto.
porque sin resurrección, en vano estaríamos aquí, amén. Así que rápidamente, hoy siendo el primer domingo del mes, vamos a tomar la cena del Señor también. Y para ello, pues nos vamos a quedar ahí mismo en el mismo libro de Primera de Corintios. Simplemente nos vamos a ir un poquito hacia atrás, al capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Así que esta es una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia. Y como es una ordenanza, pues necesitamos ¿qué? Obedecer. ¿Sí? No es una sugerencia, es una ordenanza. Y aunque no nos dice cada cuándo debemos celebrarla, pero sí nos dice que debemos celebrarlo. Así que cuando la iglesia nació ahí en el día de Pentecostés y poco después celebraban la cena del Señor todos los días, amén. Después pues se fue extendiendo cada semana, cada mes, algunos lo hacen cada año, pero nosotros lo hacemos cada mes, amén. Así que, ¿por qué es importante? Bueno, porque es un recordatorio y una enseñanza para las personas que no conocen cómo es que pueden entrar al reino de Dios, y un recordatorio para los que ya podemos decir, hemos entrado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente el evangelio ilustrado. En el Antiguo Testamento Dios dejó fiestas, ceremonias, rituales, todas esas cosas eran enseñanzas ilustrativas. Había un significado en cada cosa que el Señor le ordenó al pueblo de Israel que hiciera, ¿sí? Muchas de esas celebraciones, muchas de esas fiestas apuntaban precisamente ¿a quién? A Cristo, como lo que hemos visto, los primeros frutos. Se celebraban los primeros frutos porque eso apuntaba precisamente a lo que estamos estudiando aquí en este capítulo 15 de Corintios, ¿verdad? A Jesucristo siendo, ¿qué? Las primicias. Y luego se celebraba la fiesta, la que apuntaba precisamente cuando se recogía la cosecha. Lo que se va a celebrar un día cuando Cristo venga por su iglesia y se celebre, ¿qué? También la fiesta del Cordero, la boda del Cordero. Así que podemos ver todas esas ilustraciones en nuestra mente, esas figuras, ¿sí? Porque Dios quiere que comprendamos estas cosas, así como los niños aprenden con dibujitos, pues de vez en cuando, aunque ya estamos grandecitos, también necesitamos dibujitos, ¿verdad? Y este es un dibujo que el Señor nos dejó para que veamos cómo es que Él nos ha salvado. Y para aquellos que no conocen el Evangelio, que no saben cómo pueden venir al reino, entrar al reino de Dios, pues para que sepan y lo vean ilustrado cómo es que pueden hacerlo.
Así que tenemos el pan, ¿verdad? Que nos dejó, que representa más bien el cuerpo de Cristo, y no solamente el cuerpo de Cristo, sino su encarnación. El hecho de que Él dejó su gloria y se hizo como nosotros. Amén. Y esa es una de las verdades que todo aquel que quiera entrar al reino de Dios necesita creer, que Jesucristo es ¿qué? Dios, que Jesucristo es el Señor. Nadie puede ser creyente si no cree que Jesucristo es Dios. Amén. Así que cuando comemos el pan, no lo probamos. Hay muchas personas que prueban el pan. Son aquellos movimientos que creen en Jesucristo, ¿verdad? Pero no creen que Jesucristo es Dios. Mencionan mucho a Jesucristo, pero creen en un Jesucristo falso. Amén. Pero si creemos en el verdadero es Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando comemos el pan, estamos afirmando esa verdad, ¿sí? No estamos probando, sino que estamos convencidos de que es algo bueno y que en verdad Jesucristo es Dios, y por eso nos comemos el pan. O sea, nos comemos esa verdad, compramos esa verdad, hacemos esa verdad una realidad de nuestro ser. Amén. El fruto de la vid representa, la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo representa su muerte, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y para poder entrar al reino de Dios, la segunda verdad que tenemos que reconocer y afirmar y aceptar es que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual nuestros pecados pueden y son ¿qué? Perdonados. No existe nada más ni nada menos que nos pueda limpiar de pecado. Así que cuando tomamos del fruto de la vid, estamos afirmando esa verdad. Si no creemos esa verdad, pues nomás le podemos dar una probadita al jugo, ¿verdad? Y no tomárnosla porque no creemos que nos beneficie, ¿sí? Pero cuando estamos convencidos de que es algo bueno y que en verdad es verdad, pues nos lo tomamos, ¿sí? Y con eso estamos afirmando que creemos que el sacrificio en la cruz es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual podemos o vamos a poder estar un día con el Señor. Porque nuestros pecados habrán sido ¿qué? Limpiados, lavados, quitados, como le quieran decir, ¿verdad? Así que por eso es que esa es la verdad que está detrás del pan y del vino. ¿Amén? Y también pues lo que acabamos de ver ahorita, hace un momento, que es la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay nada lo demás. Es importante, pero más importante que todo es la resurrección, ¿sí? Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que el pecado lo mató, el pecado lo detuvo, y por lo tanto, ¿cómo nos puede mostrar el camino? Si Él mismo no resucitó. ¿Cómo podemos vencer la muerte y el pecado si Cristo no la venció? Pero como Él venció la muerte, venció el pecado, y en Él vamos a ser ¿qué? Victoriosos, que es precisamente el último punto del capítulo 15, ¿verdad? Donde vamos a poder decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, nosotros también ¿qué? Resucitaremos. Y vamos a tener la victoria que Él tuvo, la vamos a tener. Amén. Así que
Toda persona que no crea en la resurrección no puede ser creyente. Así que ahí tenemos las tres verdades esenciales y esas no son para discutir, son verdades esenciales. Por eso Pablo dedicó todo un capítulo a los Corintios, ¿sí?, acerca de la resurrección, porque es importantísimo. Amén. Y después también nos menciona aquí en Corintios, ¿verdad?, que tenemos que confesar nuestros pecados. Ya no pedir tanto perdón por nuestros pecados, sino que confesarlos. ¿Sí? Porque todos nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Y no estamos hablando de los pasados. Estamos hablando, bueno, sí estamos hablando de los pasados, pero también de los presentes y de los futuros. Hay pecados que todavía no cometemos, pero que vamos a cometer. Pues ¿saben qué? Cristo ya murió por todos esos pecados. Es más, Él murió por todos nuestros pecados porque Él murió antes de que naciéramos. Amén. Así que todos nuestros pecados han sido perdonados si hemos creído en esas tres verdades fundamentales. Amén. Así que ahora solamente tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Bueno, porque Dios quiere que estemos conscientes de lo que hacemos. ¿Sí? Si hacemos algo, debemos decir, yo lo hice. ¿Sí? No andarnos entre las ramas, sino al pan pan y al vino vino, como dicen por ahí. Hay que llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Sí? Nada de que le llamemos otra cosa. Amén. Así que hay que confesar nuestros pecados porque Él es justo, ¿verdad? Y Él ha provisto, mejor dicho, un medio para que constantemente nosotros confesemos nuestros pecados y Él es fiel, Él sigue siendo nuestro abogado. Amén. Él ahorita es nuestro sacerdote, ¿sí? Así que Él está interviniendo por nuestros pecados. Amén. Así que lo único que tenemos que hacer es confesarlos para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo, sino que seamos ¿qué? Disciplinados. Amén. Mas no condenados. Además, tenemos que tomar la cena del Señor precisamente sabiendo qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos participando. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere tomar la cena indignamente. O sea, nomás tomarla porque todos lo están como un robot, ¿no? que nomás, como un changuito, ¿no? Que ve y quiere hacer, ¿no? Y sin ningún significado, sin saber en qué se está participando. No, Dios quiere que tengamos en nuestra mente, que sepamos en nuestra mente precisamente qué es lo que estamos haciendo. Amén. Así que por eso debemos de tomarlo dignamente, sabiendo, dice aquí, hay que discernir el cuerpo del Señor. Amén. Hay que discernir lo que estamos haciendo. Así que por eso, y porque es una ordenanza, y porque es un recordatorio para los que ya hemos sido salvados, y es una enseñanza para los que todavía no han sido salvados. Amén. Así es de que por eso celebramos la Cena del Señor, y además es la ilustración de que un día vamos a estar en su mesa, donde el mismo Señor Jesucristo nos va a ¿qué? Servir. ¿Sí? Aunque pensemos que no somos dignos, imagínense que el Señor Jesucristo nos sirva. Nosotros debemos de servir a Él, mas sin embargo, ¿el qué? Un día nos va a servir en su mesa. Muchas personas se pueden poner muy contentas si recibieran una invitación del presidente, ¿no? Bueno, tal vez no de este, pero de algún presidente, ¿verdad? Que fuera invitado a comer con él. Imagínense, el presidente de este país me invitó, ¿sí? Se lo contaríamos a todos. Mas sin embargo, miren, el creador de todas las cosas, el creador del universo, nos ha invitado a su mesa. Amén. Eso es sumamente, muchísimo más importante. Amén. Por lo cual, pues deberíamos estar brincando de gusto, de felicidad, ¿no?
Así que un día eso se va a hacer realidad, donde estaremos también celebrando las bodas del Cordero. Así que todo esto es lo que está detrás de la celebración de la Cena del Señor. Amén. Y por eso pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los elementos y a pasar y celebrar. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias Señor por este pan, Señor, que representa tu cuerpo. El hecho de que dejaste tu gloria para ser como uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. También bendice este vino que representa tu muerte en la cruz, el sacrificio que hiciste, Señor,